castizo germánico, KPPK. Es un vergonzoso culto a la personalidad disfrazado de una estrategia política para que el nombre del candidato y sus siglas coincidan. Eso no es un partido, y quieren volver a cambiar de nombre. Desde mi punto de vista tan ignorante, yo creo que esta es una vergüenza y que es una demostración del subdesarrollo político del país. Eso es lo que quiero plantear en primer lugar. En cuanto a las renuncias, están renunciando a ambiente de alquiler y, como tú muy bien apuntas, otro chiste. Renuncio al partido pero no a la bancada. Es que Acción Fuerza Popular ha declarado que en realidad todos son miembros de la bancada y no son miembros del partido. Entonces, es tan poco serio que tú puedes ser miembro de una bancada, renunciar a la bancada, renunciar al partido, y puedes renunciar a tu partido y quedarte en la bancada. O sea, el problema ideológico, el problema programático, el problema de consistencia, de seriedad no funciona. Entonces creo que estas 3 renuncias son una comprobación más. La información que yo tenía es que iban a renunciar más juntos, pero en el mismo día han renunciado 3. Ya no queda sino, digamos, en la bancada y el partido simultáneamente. Creo que Gilbert Violeta es el único, porque Heresi renunció a la bancada y todavía no lo han aceptado de regreso. Y no sé si Dávila o Flores, que son los otros 2 congresistas. Choquehuanca. Choquehuanca no es militante del partido. No, pero digamos, Choquehuanca, sí queda Choquehuanca, queda Bruce, queda Mercedes Arauz, pero no son militantes del partido. No son. Del pseudo partido. Bueno. Del vientre. Hay que decir las cosas claras para que la gente entienda. Porque nosotros a veces tenemos esa ligereza, porque no hay otra manera de hacerlo, de decir el partido tal, no son partidos. Estas elecciones presidenciales van a ser las más numerosas, porque hay un conjunto de partidos que no son partidos y aunque tienen inscripción, pero no cumplen ninguna de las reglamentaciones de la ley de partidos políticos. Y sin embargo siguen siendo partidos políticos. Como este es el último año que mantiene la inscripción sin participar, va a haber un remate de vientres de alquiler. Cualquiera va a ser lanzado de candidato. Antes también lo era. Y aquí termino. Pero que querías levantarte, pues era más. Muchas gracias. Por eso que te invitamos. No, siempre son ustedes generosos conmigo. Mira, y viceversa. El asunto ahora se ha convertido en que todos estos partidos, más los otros que ya sabemos que hay candidatos, porque sabemos quiénes son los candidatos de izquierda o de derecha, va a haber 24 o 25 o 23, se va a dividir totalmente el electorado, uno con 15%, con 16% puede llegar a la segunda vuelta. Estas elecciones son sumamente peligrosas, puede ganar cualquier aventurero, ¿no? O cualquier partido que no lo es, ¿no? Es muy peligroso. Yo creo que es una consecuencia, estas renuncias son una consecuencia lógica de que, como decían ustedes, estos no son partidos, son en realidad grupos de interés. Entonces, cuando el interés acaba, el grupo se acaba, ¿no? Era un grupo de interés que se llamó PPK porque les interesaba ser congresistas, por razones absolutamente personales y de intereses regionales, locales, personales, y por eso le pusieron el nombre. Lo único que les interesaba era ganar, nada más. No tenían programa, no tenían ideología, no había interiorización de qué querían hacer con el Perú. Por eso fracasa PPK, y ese es el riesgo que corren justamente los caudillos y los grupos que no son que no son partidos verdaderos. Un partido necesita ideología, doctrina. Gramsci decía que la doctrina, la ideología es el cemento de un partido. Si no hay cemento, los ladrillos se caen, están puestos uno sobre otro. Y eso es lo que pasa siempre, ¿no es cierto? Este es un partido sin doctrina, sin ideología, sin programa, sin metas, sin noción de a dónde debe conducirse el Perú. Y es lógico que sin eso, estos tipos ya cuando no tienen interés, porque no pueden ser reelegidos, y porque el presidente con que entraron ya no es presidente, y el presidente que está siendo presidente no le interesa que cubrir los intereses de estas personas, entonces obviamente se van a seguir yendo, esto va a desaparecer. La gran lección que tenemos para el futuro es que no debemos elegir candidatos caudillos, candidatos sin ideas claras, sin noción de dónde va el Perú y qué cosas quieren para el Perú. No debemos elegir personas que son populares como cantantes o como actrices o como actores de cine o actrices de cine.
Debemos elegir gente consistente, ¿no? Esa es la lección. Pero alguna ganancia deben entender ellos que existe en el hecho de dejar el partido y permanecer en la bancada, porque si no, no tendrían esa conducta. Uno pensaría que es hacer un gesto hacia el Ejecutivo, hacia el presidente en particular, como diciendo, mira, ellos te fastidian, pero yo no, yo me quedo acá leal y voy a hacer la bancada o una de las bancadas oficialistas. Lo que yo creo es que ellos todos están diciendo que la confrontación dentro del partido no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque un lado del partido está diciendo hay que atacar al presidente. Sí. Y ellos lo que quieren en lo que pasa del régimen, lo que resta del régimen es que el presidente les haga algunos favores en sus regiones. Sí. ¿Para qué? Para ser populares en sus regiones, llevarlo incluso al presidente, como hacían con PPK, ¿se acuerdan? Los que estaban con PPK en un momento determinado, y poder luego ser posibles, eventuales candidatos a alcaldes, a gobernadores regionales. Entonces, es puro promesa. interés. Sí. No hay doctrina atrás, no hay ideología, no hay noción de Perú. Compara esa actitud con los 100 años de Bedoya Reyes. Bedoya Reyes con pura doctrina, puras ideas. A los 100 años nos da una lección de ideas. Tenemos que fortalecer la clase media, tenemos que salir adelante del Perú. Ese es un hombre de partido. Y sin embargo es un hombre universal. Ser de partido no significa que soy una parte, ¿no es cierto? Porque a eso aludiría lo de partido. Los del partido, en general, un tipo genuino de partido, aspira a tener un lenguaje universal como el que ha tenido Luis Bedoya Reyes durante toda su vida. Esa es la contraposición que tenemos. Y lamentablemente, Bedoya Reyes, la última vez que lo eligieron fue en la Asamblea Constituyente del 78. Y su partido no está. Y su partido no está representado en el Congreso. Yo, como decían los antiguos parlamentarios, me adhiero a las palabras del señor. Muchas gracias. Pero quiero decir que la cosa es peor. La cosa es peor porque esos pseudo partidos no tienen militantes. No tienen militantes inscritos, no tienen locales, no tienen escuelas de formación. Tienen fans. ¿Y cuál es el origen? Y hay que decirlo e insistir. El origen es que el sistema judicial, jueces y fiscales, está corrupto, según declaran los mismos jueces y fiscales honestos, y quieren cambiarlo. Pero cuando se retiran los jueces y los fiscales, pasan al poder electoral. Y el poder electoral es parte de la corrupción y la ineficiencia de nuestro sistema judicial y de nuestra fiscalía. Ellos son los que hacen las partes electorales, los que hacen las elecciones, presiden los jurados, son los mismos. Entonces, el problema del Perú es que, uno, vamos a ser claros, hay mucha gente con DNI que tiene 18 años o más, pero hay poca gente con conciencia crítica, y un mínimo de conciencia crítica es lo que necesita un ciudadano. Y sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia no puede ser solo en el fútbol, tiene que ser en el avance del país. Por eso creo que estas elecciones en realidad no van a ser democráticas, porque no hay partidos y no hay electores. Hagamos lo mejor que podamos, pero democráticas no son. Democráticas es cuando el sistema político forma a los ciudadanos, y eso no está sucediendo en el Perú. ¿Cuándo sí hubo unas elecciones de partidos? O mejor dicho, ¿hace cuánto que no tenemos elecciones de partidos? Porque ustedes hablan de partidos, ideología, no caudillos, entonces yo estaba tratando de ir retrocediendo en el tiempo y ya mi mente no daba para más. El APRA, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, la Democracia Cristiana, ¿de qué año estamos el Partido hablando? Socialista, ¿De qué año? el Partido Comunista Peruano. ¿De qué año estamos hablando? ¿Ustedes dicen Alan 2, la gente votó por el Partido Aprista o votó por Alan? No, yo creo que votó contra Humala. ¿no? Ok, entonces, yendo para atrás, ¿de qué año estamos hablando? Es muy buena tu pregunta. Estamos hablando de la realidad del Perú. Sí. Mira, es muy buena eso tu pregunta. estamos hablando. Probablemente la última fue el 90, ¿no? Probablemente la última fue el 90. ¿Por qué? Porque el 90, no, el 90, cuando pierde Vargas Llosa. Vamos a decir ideológica. Una propuesta ideológica de Vargas Llosa, súper ideológica, sí. Y otra, una propuesta antipopulista de Fujimori, pero que ganó. Sí. Ahí ya se expresó el malestar que había, sí. el desencuentro que había entre la sociedad y los partidos políticos. ¿Por qué? Por diversas razones. Mira, la crisis de partidos es mundial. Y la razón es muy simple, o sea, los partidos surgen con la democracia representativa, que es un invento que hacen los constituyentes americanos y franceses para hacer, como era la democracia griega, una democracia, la democracia griega era una democracia directa. Entonces no se podía en sociedades donde habían millones de personas. Entonces había que hacer una democracia indirecta o representativa. Y eso es eligiendo personas para que ellos sean las que decían por los otros. Claro. Y eso fue la gran revolución de la modernidad. Del siglo XIX, ¿no es cierto? Del siglo XVIII, XIX.
Y eso ha terminado por ya agotarse, porque hay infinidad de formas de comunicarse. Los chicos, por ejemplo, mis hijas, votan en el internet, en Facebook, ¿no? Y en otras. Y entonces dicen, ¿por qué este congresista va a tener que decir por mí si yo puedo decidir acá? ¿No? Y entonces eso es, por ejemplo, eso es un ataque a la democracia, no un ataque, digamos, pero un cuestionamiento a la democracia indirecta, ¿no? A la democracia representativa. Entonces hay una crisis. Los partidos tienen que acomodarse a esa nueva situación, a esta situación de modernidad y esta situación de malestar que es mundial. En Italia han elegido un payaso, en muchos otros países han elegido gente que no se espera, ¿no es cierto? La misma elección de Trump fue sorprendente, ¿no es cierto? Y entonces los partidos tienen que acomodarse a esta nueva situación, ¿no? Cuando a mí me han dicho que cuando uno se visita una charla, por ejemplo, de un partido en el centro de Lima, van 50 personas. Yo hago un mensaje en una de mis redes y llego a 5.000 personas. No, en un ratito. Es mucho mejor hacerlo así, entonces hay que usar eso. Los partidos tienen que modernizarse, pero la ciudadanía tiene que aprender también, ¿no? Tiene que aprender que no puede cambiar ideas, ideologías, propuestas del Perú, seriedad, por ídolos, por caudillos, por artistas, ¿no es cierto? Y no deben ser fans, sino deben ser seguidores de ideas. Yo creo que todo esto es muy ideal, pero es importante plantearlo a la ciudadanía. Sigan ideas, sigan ideales, sigan conductas, no sigan simpatías, no sigan al que es más guapo, más famoso, ¿no? Y más simpático. Pero, por ejemplo, la experiencia, perdón, por la que acabamos de pasar en el referéndum, ¿se acerca al escenario ideal que está describiendo Carlos Chipoco o al otro? No, al otro. Ahí no, la inmensa mayoría, yo me atreví, el 90% no sabe por qué votó. No se Pero hay acuerda. una cosa que suena bonito. Sí, 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 no. Sí, 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 no. El triunfo estuvo, aparte de que hizo una cosa buena para sí mismo Vizcarra, en la simplicidad. Sí, 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 no. Y no significa que se vayan los parlamentarios. Eso fue lo que ganó. No es que tenga un gran apoyo popular Vizcarra, eso se puede caer en un mes, se puede caer 15 puntos. No, no, no. Esa ha sido la habilidad de aprovechar la coyuntura. La gente quería que no regresen más los parlamentarios, no quería 2 cámaras porque es mucho dinero. Entonces el sí, 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 no le dio este triunfo avasallador. Nunca he visto yo en la historia del Perú que un presidente tenga 95% en esa respuesta que él propuso y que él modificó. Finalmente dijo no, cuando inicialmente quería que fuera así, y culpa a Fuerza Popular que le cambiaron algunos elementos de esa decisión. Y las elecciones que vienen, yo no soy ningún gurú, soy un analista y me proyecto con un equipo de gente, yo nunca soy solo. Las elecciones van a ser ganadas así, con una simplicidad así, porque los votantes no van a cambiar ni se van a volver más cultos en los próximos 2 años. Por lo contrario, este destrozo que hay de la clase política y de los valores del Estado va a hacer que sea más. Por eso los medios de comunicación y los que tenemos el privilegio de estar aquí en los medios, tenemos que hacer docencia política. Hay que hacer docencia política. No hay escuelas de formación de los líderes, ni siquiera de los personeros. El que tiene más escuelas de formación es Patria Roja. La derecha no ha metido un centavo en entrenar a gente que... Hay unos cuantos que han tenido formación de instituciones extranjeras, ONG, pero no hay escuela de formación de ciudadanos, de personeros. Eso es lo que necesitamos, comenzar desde abajo. Comenzar desde abajo. El que cumple 18 años tiene que hacer eso. Ahora, ¿pero qué significa esto de empezar desde abajo? Porque, volviendo a la realidad, lo que tenemos hoy es este Congreso de la República. Y nos falta todavía mucho para llegar hasta el 2021, que van a haber las nuevas elecciones. La realidad es la ignorancia. Entonces, ¿qué hacemos? Porque, ¿qué va a suceder en el Congreso? Tenemos ahora una bancada que se llama PPK y que sus integrantes ya no pertenecen al partido PPK, que entendemos en los próximos días, según dijo el señor Eresi, va a cambiar de nombre. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Él va a poder armar, el señor Eresi, una nueva bancada o se va a quedar...? No incorpores a los actuales actores, porque ellos son parte de la deficiencia que acabamos de criticar ahora. ¿Van a hacer las leyes, van a fiscalizar hasta el 2021?
todos ellos. Bueno, así es pues la realidad de nuestro Es- país. así es. Entonces por eso Así digo es. hay que hacer El drama- docencia política. No podemos perder el tiempo como se los he hecho perder a ustedes hablando de Eresi cuando le contesta aquí al experimentado Es un conductor. congresista y tiene un punto de vista de que... Yo no respeto el punto de vista cuando él dice que esto es parte de la historia de la formación de la política. Es una burla. Yo creí que estaban los chistosos, pero tú nunca entrevistas a los chistosos. Hasta ahora. De pronto va a ser... Pronto. Sería De divertido. repente algunos candidatos... Esa fue una del respuesta que me personal. dio cuando yo le hacía la observación de cómo era posible que dos militantes del mismo partido aspirasen a estar en dos bancadas Exacto, distintas. exacto. Entonces, él quiso, creo, hacer una ironía sobre la lucha de dos líneas Sí, sí, sí. y la relación dialéctica. Pero Eso no fue. contestó finalmente. Bueno, porque ¿qué respuesta tiene eso? Y además le pregunté también cómo él había renunciado, así él había renunciado de manera irrevocable y ahora estaba haciendo Regresaba. intentos de revocar lo irrevocable. Te lo Entonces, aceptó, digamos, te sí, digo, me sí, lo te lo aceptó, aceptó. claro, está bien, pero me contestó por lo menos con... Está- auténticamente. Está prohibido explícitamente en el reglamento del Congreso estar en una bancada distinta De tu partido. distinta de tu partido. Además, uno lee eso en el reglamento del Congreso y es la última, ¿no? Son tres, creo, tres provisiones. Y la última provisión es esa. Entonces, cuando tú la lees, dices, ay, pero ¿quién va a entrar por un partido y va a terminar renunciando a esa bancada? Eso pasa en el Perú. Pero pues, sí pasa, pues, ¿no? subdesarrollado. O sea, Mira, es una ley, un yo- reglamento yo- tan obvio y... Claro. Pero es que lo que ocurre es que es gente que no ha entrado por ideas, sino por intereses. Y Lo sus curioso es que ideas se hayan han ido- matriculado en el partido, porque generalmente eran los invitados los que, digamos, caso como, de- como quien Como fuerza orna popular. un árbol de Navidad, se Como fuerza se popular. adosaban ahí Gente como- y llegaban al Congreso y cuando las papas quemaban, se iban de la bancada, como no estaban en el partido no había problema, y se acercaban a lo que sentían que podía ser la próxima fuerza en crecimiento para el siguiente proceso electoral. Esa era la conducta más o menos habitual hasta ahora. Y además tenían siempre la zanahoria de que podían ser reelectos. Entonces claro. apuntaban a un grupo que podía ganar. Claro, Sí. querían Ahora agarrar están el próximo fregados, micro que los llevara. Porque no pueden ser reelectos, Claro. ¿no es cierto? No saben ustedes el drama que eso debe ser. Yo soy congresista y conozco los dramas que ocurren cuando uno termina su mandato y pierde la mejor chamba de su vida, ¿no es cierto? Algunos estaban desesperados. Es eso lo que les va a ir pasando progresivamente. Y como no hay ideas, no hay ideología, no hay cemento que una los ladrillos, lo que va a ocurrir es que todos se van a desgranar. Van a perder todo interés. Yo creo que esto que está ocurriendo con el partido de PPK, al que el mismo PPK ha renunciado a la presidencia, va a ocurrir con Fuerza Popular y va a ocurrir con otras bancadas. Eso va a ir increciendo, ¿no es cierto? Y lo único que nos revela es el poco valor político que tiene votar por personas que no tienen ideas ni programas definidos, ¿no? Exacto. Ojalá que fuera una confrontación entre dos líneas. No hay ni una línea que va a haber dos. Sí. O sea, es imposible, ¿no es cierto? Y yo te digo que estaba buscando Eresi, te lo digo en dos palabras. Ser reelecto en San Miguel. Y entonces quiere tener un poco de figuración, de perfil, para poder volver a ser candidato en San Miguel. Ese es su problema máximo ahorita, porque deja de ser un congresista en 2 años. A eso apunta por lo que está hablando, por lo que está diciendo, por eso quiere diferenciarse de PPK. Eso es todo. Y Bueno, del gobierno. pero además ¿no? tienen una inscripción. Esa inscripción vale... 5 millones de dólares. Bueno, 5 millones de no, dólares. no iba a hablar Es en muy términos difícil. pecuniarios, sino que vale Es en muy el sentido de que es difícil, un sí. valor. Ahora va a bajar, Todos va a se bajar. van y dicen, caramba, pero nos están dejando acá la inscripción. Y bueno, él fue el que empujó, digamos, el esfuerzo para conseguir esa inscripción, ¿no? Entonces, Claro. estará celoso en el mejor sentido de Ya la nadie expresión va a pagar 5 de conservar ese... Lo que ocurre es que Hay 8 que tienen que... Va a haber remate. de Hay mucha oferta, oferta, hay mucha oferta. Obligada, porque si no pierdes la inscripción. horrible. Mira, 5 es el millones no triste, paga Como si nadie. fuera hablando de es el plátanos, triste ¿no? papel, por 10 ejemplo, que ha partidos. corrido la suerte de UPP que fundó Pérez de Cuellar. Sí. Y que yo lo ayudé a Pérez de Cuellar a registrarla hace más de 20 años. Yo era el personero legal de Pérez de Sí, Cuellar. claro. Yo me alejé, como Pérez de Cuellar se alejó, muchos nos alejamos de eso, cayó en manos de unos que luego la han ido vendiendo como vientre de alquiler a diferentes Exactamente, candidatos. Esa es la suerte que van a correr partidos como el de PPK, ¿no es cierto? Y quienes tengan el control, la firma, van a ofrecerla.
en las próximas elecciones a los que quieren ser candidatos. Sí. Y van a haber muchos candidatos que quieran comprar billetes de alquiler. En cada elección hay. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Ahora, ¿qué valor tiene para estos congresistas y políticos de PPK, digamos, el valor monetario del registro, que es muy caro, porque tiene que movilizar mucha gente, locales, etcétera? Eso cuesta, $5 millones dicen. Y luego la posibilidad de ofrecerlo como vientre de alquiler, ¿no es cierto? Y a punto, no tienen más, no tienen más. Pero ya no necesitas, si tú tienes una inscripción y la estás vendiendo, la estás negociando por lo bajo, no necesitas demostrar nada. No A menos que quiera ser demostrar alcalde de los San locales. Miguel de nuevo, ¿no? Por eso te digo que el sistema electoral Y no está lo en digo manos- con ninguna cuestión negativa frente a Eresi, que es mi amigo y que respeto, pero eso es su interés, o sea, hay que hablar crudamente en política, ¿no? Hay que hablar crudamente en el Perú más que nunca. Más que nunca. Hay que decir En las estos cosas momentos claras. hay que decir las cosas claras. Ahora, en los términos en los que cada uno de estos tres congresistas ha descrito las razones de su alejamiento, hay similitudes. Lo que haría pensar en lo que tú mencionabas hace un momento, que es un esfuerzo conjunto. Sí. Entonces no es que cada uno por la suya, sino que hay algún germen de intención política en el gesto común. Esa es la información que yo he tenido. Sí. Que iban a actuar coordinadamente. Todos han hablado de que se están alejando del ideario. Exacto. Desde el partido, o sea, es una crítica que le hacen al partido que se alejan del ideario y que hay aspiraciones o intereses personales de por medio. Ese es más o menos Y hay retóricamente Otro de corrupto ahora quiere regresar a un partido que va a cambiar de nombre y que se está cayendo a pedazos. Ahí hay una negociación conjunta, según la información que yo tengo, pero no me atrevo a decir en qué se basa porque no tengo información Es decir, suficiente. hay un núcleo político que forman Cheput, Eresi y Violeta, Sí. que quiere permanecer en el partido al punto de hasta inscribirse de Cheput. Sí. Y hay un núcleo expresado por estos tres congresistas Sí. que han renunciado entre ayer y hoy, que se quiere alejar, pero de manera conjunta, quieren Sí. seguir integrando una bancada. Por eso digo, no solamente cada uno está buscando a ver si pueden ser candidatos la próxima vez a alguna elección municipal, sino tienen un proyecto para el futuro inmediato respecto del Ejecutivo. Exactamente. Y yo te hay digo que intención. cuál es que si tú no estás en una bancada, Ujú. no vas a ser presidente de comisión nunca. Y tienes problemas para hablar. Entonces, presidente de comisión te da un número Problemas para hablar tienen casi todos. ¿Ah? Eso no depende del cargo, no depende de las condiciones físicas, intelectuales. Pero, digamos, ser presidente de una bancada te da un cierto poder mediato frente al presidente, en dictámenes, en proyectos de Sí. ley, etcétera. Puedes aprobar dictámenes. Y eso es lo que buscan. Mira, no hay mayor interés, o sea, no hay una pregunta filosófica de por qué se quedan en la bancada pero se salen del partido. La razón está en que si no estás en la bancada no vas a tener presidente de comisión nunca. Y probablemente no vas a tener el peso que tienes estando en la bancada respecto a apoyar un proyecto u otro, ¿no? Eso es todo. Hay otra Es cosa. mucho más pragmático que Hay una cosa adicional. Que buscar tu doctrinario. ideal. Claro. Sí. no Hay una cosa metafísico. adicional. No hay ninguna estrategia en el tema. Hay una cosa adicional que para algunos quieren ser ministros. Ah, bueno. claro. Esa es otra cosa. Tú estás con PPK, hay menos competencia, quiero ser ministro. Eso es evidente, diría yo, en algunos. También es posible. Y yo creo que el presidente va a tener que recoger algunos parlamentarios en su gabinete en los próximos años, ¿no? Porque va a tener las presiones. Mira, si el presidente comienza a bajar en porcentaje, que es lo lógico porque había subido Pues ya empezó a demasiado, bajar un poquito, ¿no? ya comenzó a bajar, yo creo que va a bajar más, va a bordear los 30 en mayo, junio. Obviamente que quien sube en poder es el Congreso. Sin duda. Y entonces tiene que tener fuertes lazos con ese Congreso. Y uno de los lazos es hacer un ministro, a alguien, o a la bancada de Acuña, o a su propia gente, si no se le revela, o eventualmente al próximo, a Yo lo que te sea diría Fuerza lo Popular, que siguiente, además Carlos. fíjate tú, va a cambiar una forma de Fuerza Popular. Es que ya están comenzando a hablar los humoristas de peso como Torres, como Miki Torres, de que puede reincorporar a Kenji. A Kenji, ya lo he ¿No es dicho. cierto? Y entonces, ¿para qué lo hacen? Porque Kenji es un candidato a recambio, les da una nueva mayoría con los 10 congresistas que tiene, se produce una nueva mayoría. Entonces, si él entra, él que es buen negociador con los presidentes, consiguió la libertad, aunque luego perdió el tema de su padre, va a intentar negociar con el presidente.
y va a tener una mayoría parlamentaria, y va a ser el líder de esa mayoría parlamentaria. No va a ser Miki Torres, ni Luz Salgado, va a ser él. Sobre todo con su hermana tan golpeada políticamente. Entonces, eso puede generar otro escenario más complejo en los próximos meses. La bajada del presidente y la reconstitución de una fuerza más grande en el Congreso. Tú dices que hasta Perdón, junio... tenemos que ir a una pausa, si nos permiten, porque estábamos acá conversando y nos están pidiendo la producción una pausa Una de hace pausa. rato. Vamos a una pausa. Bueno, estamos Muy al bien. aire nuevamente, caballeros. Bueno, Así es. yo quisiera decir lo siguiente. No creo, yo deseo que Vizcarra llegue al 28 de julio del año 21, porque no podemos tener dos presidentes vacados o cesados, aunque hay algunos que quieren adelantar las elecciones. Entonces, no es mi deseo que se vaya Vizcarra, pero tú has dicho una cosa que yo me gustaría que suceda, pero no creo. Yo creo que en junio o julio Vizcarra va a estar muy bajo. Deseo que no suceda, quiero que se quede, probable. que convoque a elecciones, pero probablemente, mira la estructura, el cambio de nombre, hablo con uno, son unos chistosos de la política, eso no es política, ni siquiera es su desarrollo político, es una cosa ya graciosa. Meses, o sea, en 6 meses usted dice que va a bajar 30 puntos, 40 puntos. No lo sé, lo que yo no creo es que en Muy junio... bajo, ha dicho. Va a No, estar muy bajo. yo creo que va a estar muy bajo. Por eso. No deseo que esté muy bajo. No, yo lo sé, pero- no veo elementos para que se fortalezca. Yo- O sea, en nuevamente. 6 meses yo dice creo usted que que va a eso- bajar que 30 puntos de Puede popularidad. ser. Sí. Pues mira, ¿Tanto? lo que ocurre es muy simple. La estrategia de Vizcarra se basa básicamente en las encuestas. O sea, él hace lo que la gente quiere. Y entonces se pone delante de la ola. Si ve qué ola crece, se pone delante de la ola, va a estar arriba. Pero llega un momento en el cual la ola disminuye, se vuelve más compleja y el tablista se cae. Nadie puede estar en la cresta de la ola siempre. Entonces, ese es el error de la estrategia de Vizcarra, creer que seguir las encuestas lo va a mantener en la cresta de la ola. Como si fuera un gran descubrimiento en lo que hacen todos los Es lo que populistas intentan a lo hacer, largo así es. Pero eso, a lo largo de la le ha historia, servido sí. ahora. Sí. Y por ejemplo, la pregunta esta sobre el Parlamento, en el referéndum, él vio las encuestas y vio Sí. que la gente estaba Ah, raspando y se puso en contra y ganó puntos. Pues. Claro. Ganó puntos, una victoria, pero no había nada de consistencia en el tema, porque evidentemente el país se hubiera ido mejor con un Senado. Y probablemente lo hubiera aprobado si la Sin gente duda. lo aprobaba, él Sin lo hubiera duda. respaldado. Pero no, pues sigue la ola. Y entonces eso tiene un límite. Y el límite se está viendo ahora. Si sus encuestas van porque la gente, al margen de que él se ponga por delante de las banderas que la población quiere, no hace obra, no resuelve el problema del norte ni del sur de las lluvias, ni de los efectos desastrosos de la lluvia y la falta de previsión, yo creo que va a caer. Yo también creo que va a caer. Una hipótesis es que efectivamente caiga hasta el 30%, 20 y tantos por ciento y tenga que recurrir a otras fuerzas que lo ayuden a equilibrar el Estado. La otra es que caiga 50. Se quede en 9, 10 y en esa situación no tiene opción porque no va a tener parlamento, va a tener un parlamento que le va a poder y va a haber un montón de gente que le va a querer cobrar, digamos, todo. todo lo que los todo. ha arrinconado durante todo esto. Por Hay supuesto. gente en el Congreso, quiero decir. ¿no? Así es, y Específicamente. entonces ahí se va a encontrar el dilema, ya no va a tener el porcentaje electoral como para disolver el Congreso, no va a tener la fuerza para eso. Y entonces eventualmente va a tener que ser empujado a convocar elecciones generales. Exacto. Para no caer ya en un asunto del cual no pueda sostener el Estado, ¿no? Cuando tú no tienes partido, no tienes gobernantes regionales, no tienes ideas y no tienes un think tank de intelectuales, que eso se revela viendo el gabinete, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo del nombre del ministro de Economía ahorita, y creo haber seguido la coyuntura día a día, pero te juro que no me acuerdo, si lo veo visualmente sé quién es, pero el apellido no me lo acuerdo. Acaban de Entonces, cambiar al viceministro de Economía y nadie sabe quién fue el que sale, no sabe quién fue. Es Pero un imagínate, gabinete pulpín, cuando tú totalmente. no tienes eso, tú puedes ser pulverizado con un 8 o 9%. Y eso, en esa situación, yo tampoco quisiera que pase. O sea, sin tener oposición, porque no hay oposición. No hay O ahora, sea, ¿no? Sin No hay tener... ahora, porque él tiene 60
y porque y está muy golpeada la oposición, pues, o sea, sus líderes están en la cárcel. O sea, baja a 45 y la oposición se Sin reagrupa. cabrita, claro. Se reagrupa, Sin digo, pues cambrita, fujimorismo, ¿no? Claro. Y entonces, en esa circunstancia puede seguir cayendo. Pero Y eso ahí no- yo no tampoco lo quiero, como No dice quiere que Agustín. caiga. ¿Por Claro. qué? Porque eso le va a hacer mucho daño a la economía, Ay, no, mucho por daño a la supuesto. seguridad. No, ¿qué policía le va a tener respeto a las políticas del Ministerio de Interior si están en 8%? ¿No es cierto? Entonces, eso es muy complicado para la población. Ojalá que no ocurra. Yo quisiera que el presidente vea con mucho cuidado las circunstancias para evitar que ocurra. Y Es que es tan dramática la cosa, desde mi modesto punto de vista, que yo preferiría que el presidente no tenga bancada ni tenga partido y tenga estos mamotretos de partido de bancada. Porque si no tiene bancada y no tiene partido, tiene que buscar el apoyo y el consenso. Acá tiene un grupo que es conflictivo además. No es una buena bancada, no es un buen partido, no hay fidelidad, no hay conocimiento, todo lo que tú has dicho. Sería mejor que él no tuviera a estos que se andan peleando, a estos chistosos, que finalmente son unos mamarrachos de la política, Dios santo. No puede ser que le cambies 2 veces de nombre a un partido, cuando el partido tiene un nombre, tiene su valor, es uno de sus puntos elementales. Agustín, el otro día una de mis hijas me decía, papi, ¿te acuerdas de cuando el presidente del PPK hizo que todos hicieran ejercicios físicos en Sí, el claro. patio del palacio? Sí. Todos en bus haciendo ejercicios físicos a las 9 de la mañana. Eso es una payasada. Es un mamarracho. Eso es falta de Demostró ideas. ser una calistenia para nada. Porque No jugaron el fulbito, ¿no es cierto? Sí. Era muy gordo para jugar fulbito, como yo que no puedo jugar fulbito. Pero le estamos deseando que dude. Sí. Por supuesto, eso es sin duda alguna. Y- Pero sí, esa es la perdón. falta de ideas, ¿no? La falta de propuesta, de seriedad, de profundidad en la propuesta en la propuesta política sobre a dónde queremos conducir el Perú. Pero tratando de encontrar una lógica en la reacción que se ha producido en el partido PPK, Ya. también uno comprende que el hecho de que les hayan tratado de soplar la pluma a propósito del levantamiento de fondos y todos los problemas que se han desatado en este momento, yo diría, un momentito, yo tuve responsabilidad hasta acá nada más y de aquí para allá vamos a ver si los que están en el gobierno tienen algo que ver. Eso también es perfectamente Esto es explicable, ¿no? Esto es muy interesante. Yo sé que algunos miembros del partido, según me han informado los que le dieron, le han dado parte a alguna gente del partido. Eso me lo ha dicho gente seria. Pero es evidente que en la campaña no lo manejó el partido. La campaña lo manejaron pues la mancha blanca, ¿no? Vamos a Muy ser decían, claros. blanquitos del PPK, ¿no? Decían los Bueno, del partido. sean como fueren, pero si no eran ellos, No eran mal ellos. van a estar dispuestos ahora a que les encajen el costo. Claramente de lo que- se nota claro, ahora claro. eso, ¿no? Que no, bueno, ustedes lo hicieron, no dejaron que Ustedes, hacerse claro. acá y bueno. Ahora, acá tiene que haber habido Sí, anuencia Eso de parte tiene de razón. ellos. Totalmente. Ellos manejaron alguna platita, pero la plata grande sí manejaron. Hay gente que me lo ha dicho, no puedo decir los nombres, No, está bien, obviamente, está bien, los por periodistas favor. sabemos muchas cosas que no podemos decir. Me han dicho, sí, fulano y mengano sí recibieron plata, no me han dicho que se la han robado, me han dicho que la han recibido. Pero la campaña no la manejó el partido, ni Heresi, Sí, ni queda Violeta, claro. la campaña la manejó realmente el grupo que estaba Claro. apoyando a PPK, Claro. que es lo que le Entonces daba es el legítimo contexto que de hagan ese derecha. deslinde. Pero, Agustín, lo que Claro, pasa es que claro. Lo es. Lo que pasa Lo es que la es. campaña costó mínimo 10 millones de dólares. ¿Ustedes creen que el equipo del partido, que lo vemos ahora, hubiera sido capaz de manejar 10 millones de dólares? No. Entonces tenían que ser pues empresarios, profesionales, que manejaran esa cantidad. Y el señor Villacorta además dijo hoy en unas declaraciones, que con la colega Milagros Leiva, que en la primera vuelta, hasta la primera vuelta, casi no entró plata, dijo. O sea que más plata entró entre la primera y la segunda Sí, vuelta. sin duda. Entonces, fue ahí, pero estamos hablando de 2 meses nada más. Ujú. O Yo sea, creo y- que el y costo de además- la Son los 2 primera- meses en los que dirigió el la costo campaña de la- fue Vizcarra. No, Claro. eso fue El lo que costo de la dijo, primera no, vuelta no, no debe es haber sido chiquita. 10 millones Sí, de claro. dólares y el de la segunda debe haber sido otros 10. Y recuerden ustedes, ahora que estamos regresando a la segunda vuelta, que el señor Pedro Pablo Kuczynski se fue, creo que A Estados 10 Unidos, días, sí, más a o Estados menos, Unidos, sí. y muchos especulábamos que tal vez esté allá buscando fondos, ¿no? Claro. Porque decía, ¿qué hacer? Y acá Keiko avanzaba y avanzaba y avanzaba, ¿no? Y él estaba en Estados Unidos, que para la graduación de su hija, y todos decíamos, debe estar buscando fondos. Pero fueron 10 días. tal Y es vez probable que haya 15. estado buscando. Claro, por eso lo voy a Es muy conseguir. probable. El voto de New Jersey no es tan importante. digamos que no. Pero New Digamos Jersey que no no. es tan- Y además, en la primera y la segunda vuelta que hubo esta, digamos, fuerza, es lo que dijo el señor Villacorta,
juntándolo, digamos, con lo que dijo el señor Grados también, que el principal captador, digamos, de dinero es obviamente el candidato. Sí. Que eso es innegable, lo dijo ayer con su compañera Mávila Huertas. Es obvio que es el candidato, porque es él, es la imagen. Entonces, ahora todo el mundo dice no, y decía, y no está mal. Ahora, la segunda vuelta, ya para los inversores, porque hay inversionistas en las campañas, vamos a estar claros, ¿cómo no? es 50 y 50 posibilidades. En el otro es una manchaza, como va a haber 24, ¿no? Ya en la segunda vuelta tú ya tienes 50 y 50 de posibilidades, digamos matemáticamente, pero va variando, ¿no? Y Y escuchaba hay también, algunos que apuntan A los dos, candidatos. no, eso sí. pero eso algunos es. que no, que ya daban a Keiko ganador. No sé si ustedes recuerdan también, y deben haber escuchado, que estaban desesperados los del PPK por conseguir fondos para esa segunda vuelta, pero que ya muchos estaban con Keiko y que ya habían apostado por ella y que la tenían casi segura, encima el candidato como 10 días fuera del país. No Y contaban con Humala, pues, que no dejó que la policía vote. Bueno, no, Eso ha sido... son especulaciones, ¿no? No. Pero, No, pero ese es digamos que eso Era- fuera no era efectivamente es suficiente. un margen Debe haber dado 10.000. con la ventaja No, que tenía no, Keiko, eso no debería no haber debería haber sido, sucedido. no debería haber sido, no debería afectar el resultado. Bueno, otros Eso elementos. podría haber sí. dado 10 o 15.000 votos. Pero Keiko creía que ahí, justamente con la policía, perdió la elección, o sea que le hizo trampa a Humala. Claro. Y por eso se desesperó Sí. y quería cambiar el resultado con su Totalmente, mayoría parlamentaria. totalmente. Y por eso lo sacó a PPK. Y al sacarlo a PPK se colgó de una soga y se arcó ella misma. ¿no es Solita. cierto? Así es. Yo, la verdad, a mí me decían quién ha cometido más errores en política peruana. Estoy en una clase de un alumno. Yo decía, yo creo que Keiko. Sí. Tenía 70%, la mayoría parlamentaria, 30 y tantos años, y era seguro que ganaba en el 2021, solo quedándose en el molde, como dicen los argentinos, o sea, no moviéndose. Pero no valoró. El tiempo en política es importantísimo. O sea, yo no puedo gastarme todo en los primeros 10 minutos del partido de 90. Y ella se gastó todo en los primeros 10 minutos. Y por supuesto perdió todo, ¿no? Perdió la libertad de su padre, perdió su propia libertad, perdió su partido, perdió el Congreso y obviamente su porcentaje de 60% se ha reducido y yo creo que es Y bien eso improbable que tuvo se un cambie. daño colateral. Perdió la derecha. Perdió La la- derecha populista se cae ahí y la derecha populista con PPK y Vizcarra se cae también. Ha sido una catástrofe política. Sí. Ha sido un derrumbe, ¿no? Y el derrumbe naturalmente va a continuar. Sí. Va a continuar. Solo una gran caída de Vizcarra los permitiría fortalecerse, ¿no? Una gran caída de Vizcarra les permitiría recobrar algo de fuerza, si no van a desaparecer. Claro, Sí, pero pero va a la haber mucha izquierda va a tener el disputa. problema de Maduro también, ¿no? Es decir, el descrédito que las recetas y el hecho de haber estado encontrando subterfugios para seguir defendiendo a Maduro durante tanto tiempo, se vea luego reflejado Bueno, en el esa desastre. defensa de Maduro ya no es de la izquierda seria, ¿no? El problema geopolítico entre Rusia, la China y Estados Unidos se entiende, pero es una No, no, vergüenza acá tan en grande. el- En el Perú en el ahí mercado local, siguen siendo sí. de Maduro porque Maduro era el cajero de Chávez y traía la plata. Vamos a ser claros, también vino plata de Venezuela. Claro. Así que por favor, ahí está. Espero que Maduro no dure tanto, ¿no? El problema Como de la para izquierda... elección. el problema- Maduro. el problema- Pero duro, Que madura. El problema de la izquierda es que tienen 4 o 5 candidatos, ¿no? Ujú. Y yo veo muy difícil que todos renuncien por uno, ¿no? Vamos a tener 3 candidaturas de izquierda. De 3. repente pega una Tres. y llega a la segunda vuelta, es posible. Pero Están descubriendo las virtudes de la propiedad privada, entonces si cada uno quiere ser el candidato. yo creo que nunca han perdido la protección de su propiedad privada. Sí. Sí, Muy es todo bien. un curso medio demagógico, ¿no? Ahora hay varias izquierdas, ¿no? Sí. Hay una izquierda tipo Antauro, que ya está conversando con gente. Antauro sale al año 20. Hay una izquierda actual, que es una izquierda electorera, donde está Arana, donde está Verónica Mendoza. Hay una izquierda caviar. O sea que puede haber más de 3 candidatos. Sí, claro. Yo creo que Puede hay haber más de 5. 3 candidatos. Yo creo que hay 5. Lo malo es que necesitan 5 inscripciones. Se necesita 5. Hay como Claro. 3 inscripciones de izquierda. Sí, la de EU decimos, la de Cerrón y la del La de Frente más, Amplio. la de Claro, más. Grande. El Frente Amplio. La del MAS, Claro. Más 3 Gregorio juntas, Santos. Gregorio Santos. Y la de, claro, tienes ahí. Y van a tener vientre de alquiler, que eso hace que vaya a haber Claro, más Está la candidatos. de YEU decimos, ¿saben cuál? Esa es la que estaba mencionando yo, una de las 3. Y la casita, que siempre se va para cualquier sitio. Ah, La de claro. los fonavistas. Está el partido de los La de los fonavistas, pero fonavistas también tiene un a precio. expensas Y de Xiome Oye, Lerner va a lanzarse.
Pero él está con Yehude Simón, ¿no? Sí, ellos están ahí, pero creo que quieren ampliar eso. Sí. La información que yo tengo que hay una visión más amplia. Ya Esa es la se izquierda más manifestará, inteligente, ¿no? No se puede ocultar una intención presidencial muchos años, ¿no? Ya tiene que Sin soltar. duda la izquierda que está con Xiaomí es la más inteligente, la que va a tener mejor estrategia. No sé si más votos, pero que tiene una estrategia más inclusiva, ¿no? ¿La cual? La que está con Xiaomí, ¿no? Ah. El grupo de intelectuales que está alrededor de Xiaomí Sí, es un grupo Pero serio. incluye también a Patria Roja, al Partido Comunista, todos esos forman parte del mismo conglomerado. O sea que son partidos va a ser que una abierto inteligencia mixta. que tienen ideología, tienen cemento. El Patria Roja ha sobrevivido 40 años. Sí. Y ahí está, fuerte, claro. y más incluso desde... Tiene la fuerza Desde de la derrama. que se también. rompe Desde el el 65, PC del ¿no? PCLP, claro. Desde el 65. Patria Roja es un partido que hay que ver con cuidado, porque es un partido que se ha mantenido articulado, con ideología fuerte, Tiene medios. tiene medios, Tiene tiene pose. presencia a través de su TEP en todo el Muy bien. Perú. Sí. Es un partido que hay que ver con Y cuidado. tiene escuela de formación, que no tiene Muy bien. ningún otro partido. Sí. Muchas gracias a nuestros invitados. Hemos especulado sobre el mundo y sus alrededores a partir de los problemas de Peruanos por el Cambio, pero de eso se trata también, que veamos el escenario político desde una perspectiva un poco más... Ahora, lo más importante es que lo hemos hecho con humor. Sí, pues, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. vamos a una pausa rapidita.